Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, espero que estén bien y espero que les haya quedado claro quién nos está ayudando para realizar esta clase. Perdón por haberle puesto 2 veces el comercial. Hola a todos. Ahí vi que estaba Silencio de Mariposas, ahí vi que estaba Stephanie también, la Claudia. ¿Qué más? 3 veces, sí, perdón, 3 veces. Pero la tercera es la vencida. ¿Qué más está? El David, el DM, 1313. Sí, me cortó el pelo. Me corté el pelo. La Marcia. Hola a todos. Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy, que se supone que vamos a terminar lo que era cuestión social. Hola, Mechón. Hola a mi chilito. Vamos a terminar la clase que era de cuestión social y después vamos a comenzar con esta larguísimo contenido que es la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social, que empieza en 1925 y termina en el 2000 con el gobierno de Michelle Bachelet y algunos con el gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a pasar lo que es gobierno militar, vamos a pasar lo que es Allende, vamos a pasar los gobiernos radicales, en fin. Pero vamos a partir con ver finalmente lo que es la cuestión social. Es muy largo, o sea, imagínense, de 1925 al 2000, es mucho. Así que lo vamos a ver así como saltando en algunas cosas, pero vamos a ver cuáles son las importantes. Les voy a mandar un link que es de que son de unas guías que me llegaron, que están buenísimas, que se los voy a mandar para que ustedes muy buenas las guías, que es justo de lo que estamos ¿cómo se llama? Viendo, así que se las voy a mandar, ¿ya? Les voy a sacar el link. Cuando tomemos nuestro break, voy a sacar este link y se lo voy a mandar, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, como le dije, vamos a ver lo que era la cuestión social. Vamos a ver lo que es una definición de cuestión social, que es más o menos lo que sale en esta pequeña cita, que finalmente son estas clases o esta preocupación por los sectores más pobres del país, que digámoslo, después de que hay todo este desarrollo, lo que es la minería y todo esto, la población se va a trasladar a distintos lados, ya sea hacia el Norte Grande, como en la ciudad, como en Santiago. Llega mucha gente y lamentablemente no hay cómo recibirlos, no hay obreros, proletariado muy bien, no hay cómo recibirlos porque había una escasez finalmente de domicilio. ¿Y qué hacen? Se van arrumbando, hacinando, digamos así, hacinando mejor, en unas pequeñas casas, en casas deplorables, con salud deplorable, con higiene deplorable, todo muy paupérrimo. No tenían lo que era seguros laborales, por ejemplo, no habían contratos laborales, no había nada que los protegiera. Conventillos, muy bien. Me gusta que aporten, así que sigan escribiendo, eso me gusta. Por ende, a todo esto, a todo lo que están hablando, CITES, muy bien, se les va a llamar cuestión social. Toda esta precariedad, toda esta miseria, se le va a llamar finalmente cuestión social.
¿Ya? Este tema es súper interesante, me gusta. Y vamos a ver que justamente el obrero urbano entre 1991 y 1920 había nacido, por lo general en el campo, emigran hacia la ciudad, como les había hablado, llegan finalmente aquí a Santiago de vivir con este déficit de vivienda y por ende comienzan a hacinarse en esto lo que le llamamos conventillo, que dijo muy bien el David, que son hileras de piezas sin ventanas, sin luz, largo de callejuelas, con mujeres que lavaban y cosían por lo común, sin luz y sin alcantarillado. Por eso muchas enfermedades, mucha precariedad en todo sentido. Y de ahí se acabó las enfermedades infecciosas, el cólera, el virus, la viruela, el tifus, cobraron muchas vidas. De hecho, miren, muy bien hecho en ranchos y habitaciones redondas. Se le llamaba habitaciones redondas por lo mismo, porque no habían ventanas. O sea, imagínense el grado de hacinamiento. Sí, el Nico Pagani me pregunta si la sífilis había. Yo creo que dentro de las enfermedades infecciosas, yo creo que debe haber existido transmisiones sexuales. Porque recuerden que había mucha promiscuidad igual. Y vamos a la tasa de mortalidad infantil, que de hecho ahí está, el 30% de la mortalidad era infantil, o sea, era muy alto. Un 35% son nacimientos ilegítimos, entonces ahí Nico Pagani uno logra quizás analizar esta cifra y extraer que si 35% de nacimientos era ilegítimo, quiere decir que había bastante promiscuidad en la población y por ende sí deben haber habido muchos hijos, muchas enfermedades. De hecho, Nicolò Pagani, hay un libro que se llama Ser guacho en el siglo XIX, que es un actor chileno, y el autor es chileno, es muy bueno. Sí, había. Lo que no había, chicos, lo que no hay, y si estamos diciendo que hay precariedad en la salud, ¿qué es lo que, obviamente no habían planes algunos de salud, así que por eso, de hecho, muchas de las enfermedades pueden haber sido desde transmisión sexual, cólera, tifus, enfermedades que hoy no nos van a matar. Silencio de mariposas, eso era en la edad antigua. Ya, sigamos. Los niveles de educación eran muy bajos, por ende el analfabetismo alcanzaba casi un 60%. Estamos hablando que el 40% de la población sabía leer, o sea, muy poco. ¿Cuándo son de analfabetismo? ¿Has disminuido? Me pregunta el Michelito, me pregunta, profesora, más o menos, ahora en la actualidad, ¿cuánto hay en índice de analfabetismo? ¿Ha disminuido? No tengo claro cuánto es la tasa, el índice de analfabetismo, pero sí debe haber disminuido. Recuerden que y lo que falta justamente en este periodo son justamente estos toma de decisiones desde el Estado, estos programas del Estado, por ejemplo, de educación, la educación quizás ya gratuita o que se hace obligatoria la educación básica y se hace obligatoria la educación media y que tienen derechos a ir a educarse. Entonces eso antes no estaba, por ende esto sí. En Chile queda el 5%, creo, el 5%, muy bien, Deme. Con las reformas de la educación debe haber disminuido. Sí, justamente lo que te estaba diciendo, con esta reforma, con estos programas de educación, que se hace obligatoria la básica, que se hace obligatoria la media, obviamente tiene que haber disminuido. Sí, yo también estoy de acuerdo con Nico Pagani que me dice, pero es la gente que vive en las zonas rurales, sí, y las zonas extremas, las zonas, sí, como... claro, rurales o extremas, que de hecho muchas de yo creo que tasa de deserción y tasa de analfabetismo debe estar ahí, porque claro, la dificultad de ir al colegio, quizá priorizan otra cosa, en fin.
Esto me dice, y hoy más del 47.5% de la población no entiende lo que lee. Igual el alfabetismo funcional. Sí, muy bien. Sí, es verdad. Increíble. Pasamos a otro tipo de analfabetismo. Entonces, como decimos, 60%, 40 sabe leer, un 60 no sabe leer, y hacia 1891 el 47.7% en 1907 y va disminuyendo, y alrededor del 36% hacia 1920. O sea, realmente esta tasa va disminuyendo, y es porque finalmente llegan todas estas propuestas educacionales, que la educación básica se hace obligatoria, después se expande todo lo que es educación, y lo vamos a ver ahora. Sí, y gran parte son universitarios, sí, es verdad. Bueno, dentro de los obreros salitreros, y esto cuando lo saqué, decía, el obrero salitrero con su familia vivía en campamentos pequeños, siempre y cuando el obrero salitrero se llevara a su familia, porque en general iban solos, no estaban con sus familias. Espérenme, voy a sacar eso a ver si puedo, ahí sí. En casas pequeñas de 2 o 3 piezas de material ligero, obviamente estos eran absolutamente paupérrimos, como los vimos en la ciudad, o sea, no los protegían ni siquiera del calor en el día, ni menos del frío en la noche. Las condiciones de higiene, se repite lo mismo, eran absolutamente paupérrimas, tanto la salud, eran muy precarias, trabajaban 12 horas y 14 horas diarias. Recuerden que ellos no tenían contrato, no existía aún lo que era el contrato. Por ende, ellos trabajaban 12 o 14 horas diarias, sin descanso los domingos. O sea, de verdad me moriría sin descansar un domingo. Desde solo en 1907. Por otra parte, existían los sistemas de pago con fichas. Y sí, era absolutamente fome este manejo de fichas. ¿Por qué? Porque yo les pagaban con fichas, ellos debían ir a comprar a un solo almacén, que era oficial, y que se le llamaba pulpería, y que era el único centro comercial. No podían hacer cambio en otra parte de las fichas, y simplemente dependía del dueño del local, que finalmente, no sé, él dijera que 2 fichas eran propicias para comprar harina. Un día podría ser, 3 fichas, otro día así. Estoy leyendo que David me dice, las canjeables de la pulpería y la mayoría pertenecían a los mismos dueños de la salitrera. Por supuesto, sí. Muy bien. De hecho, les invito a buscar fotografías de las salitreras. Hay una muy linda, que en este momento no me acuerdo, o sea, sé su nombre, pero no se lo voy a decir porque no sé decirlo en inglés, pero es una salitrera que está Cambridge, creo que se llama, y que hay fotos de ellas. Está el teatro, está la piscina, están las oficinas o las casas de los dueños, de los administradores, y así como las casas de finalmente los obreros, que era absolutamente nada que ver, muy pobre. En cambio, las casas de los ingleses, claro, porque son los que Humberstone, muy bien, gracias, porque Humberstone. La casa de los dueños es magnífica, tienen que verla, es hermosa. Están las fotos, véanlas, son lindas, y es parte del patrimonio nacional de nuestro país, así que es algo que después en el futuro, si tienen plata, tienen que ir a conocerlo. Hay un libro que se llama Santa María de las Flores Negras, lo leí, habla de la salitrera, sí. Santa María de las Flores Negras habla justamente de un movimiento, y va a salir nombrado acá, de un movimiento de justo una protesta por los malos tratos, y finalmente se mata a toda esta gente en la escuela de Santa María de Iquique. Sí, muy bien, yo lo leí, es muy bonito el libro y es muy penoso, sí. Lean eso también, chicos. Vamos entonces a ver lo que finalmente, bueno, es lo que les decía, el valor nominal de la ficha no era respetado, lo que garantizaba el fiscal, es decir, que el obrero dependía completamente de la discrecionalidad del patrón.
Y finalmente vamos a ver que la propiedad agraria, y sigue estando esta propiedad agraria, y sigue estando este trato que hay en lo que es la propiedad agraria, que lo vimos, y es como una reproducción del tiempo colonial, lo que son los inquilinos y los peones dentro de este latifundio, y que nos destaca que a estos latifundios se le une unas pequeñas tierras que se le van a llamar minifundistas, que son pequeñas tierras, y que finalmente define lo que es inquilinaje, y que está ahí. Inquilino era una relación laboral instituida en la colonia, lo dijimos, que esta es como una copia, como que esto venía desde la colonia. Por medio de ella ese trabajador tenía el derecho a casa, a una pequeña chacra, un talaje y algunos alimentos. El salario de dinero prácticamente no existía, pero era muy pequeño, y la relación era entre el terrateniente y el inquilino. Un tema absolutamente personal y contractual. Era como un feudalismo, pero es que ahí el señor feudal igual estaba como, tenía que cuidar a la persona. Sí, pero es que el inquilino era como, sí, podría ser. O sea, tiene algo que ver. Y adivinen que me acaba de llegar. Me acaba de llegar un WhatsApp. Un WhatsApp que dice así. Y se los voy a leer porque este WhatsApp es muy importante. Dice así: tú también puedes cambiar la historia de nuestro país aportando con grandes ideas. Obtén todo para lograrlo la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Mayor. Entra a umayor.cl y informa de todo lo necesario. Así que gracias Mayor por darnos este espacio, gracias por el mensajito del WhatsApp y recuerden, admisión umayor.cl. ¿Ya? Sigamos entonces. Silencio Mariposa me dice, ¿los peones eran como los temporeros o no? Siempre se me confunden. Es que lo que pasa es que los peones, sí, podría ser tomado como, lo que pasa es que los inquilinos y los peones, ¿cuál es la diferencia? Que los inquilinos estaban dentro de la casa, se quedaban, tenían su casa, en cambio los peones no. Así que puede ser que, claro, que los compares como los temporeros, pero es que no trabajan, no es que trabajen por temporada, sino que al contrario. Ellos trabajan ahí, lo único que no hacen es que finalmente no se quedan ahí, no tienen un terreno donde puedan cultivar, no tienen una casa, no producen su propio alimento. Eso es como lo único diferente. Vamos a ver. Y yo me estaba adelantando, nuestra clase termina a las 8. Me adelanté. Creo que les di el comercial, pero en fin. Por otra parte, los obreros industriales también vamos a ver, los mineros y portuarios tampoco contaban con ningún resguardo jurídico laboral y la relación entre obreros y patrones era regulada libremente por mutuo acuerdo, lo que se prestaba para muchos abusos, y eso es importante destacarlo, porque finalmente si el obrero se accidentaba o tenía alguna enfermedad, y por favor vean como ese cambio de hoy con todo, ya no, sí, quizás ustedes no van a pensar lo mismo que yo, pero hoy tienen beneficios y en el pasado, o sea, no había absolutamente ningún beneficio. Si se accidentaban, no había mutual. Si se accidentaban, si había algo, no sé. En fin, piensen en muchas cosas, no existía ninguna institución o mutual que los amparara. Y eso lo vamos a ver ahora, cómo se creó el contrato de trabajo y cómo se empezaron a crear finalmente las mutuales de socorro, que están ahí,
finalmente y que da inicio a lo que ya conocemos como son los contratos de trabajo, donde se estipulan las horas de trabajo, en fin, y muchos de otros beneficios. Esto después de un largo tiempo de peleas y de marchas y todo, ¿ya? Entonces estamos acá, estamos viendo las organizaciones obreras, estas mutuales o asociaciones de socorro mutuo, que yo le digo que fueron como las primeras aproximaciones que se iniciaron como para cuidar finalmente al obrero, cuidar al proletariado, a esta clase nueva que estaba surgiendo a partir de todo este boom de la minería. Entonces las mutuales de socorro mutuo tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida que enfrentaban los trabajadores y su familia. Por lo mismo se preocuparon por brindarles a sus afiliados distintos servicios educacionales, salud, económicos y escuelas nocturnas, bibliotecas, médicos, medicamentos, préstamos, en fin. Esto a partir de una pequeña cuota que el trabajador debía darles para que ellos pudieran accionar toda esta preocupación, todo este apoyo. O sea, esto era pagado, no es que fuera gratis. Cuando yo estaba leyendo esto, se me vino en la cabeza quizás una comparación, ustedes pueden hacerla también, a qué se parecen estas mutuales o sociedades de socorros mutuos hoy en día. Con esta pequeña cuota donde después a uno lo pueden ayudar con créditos, quizás con salud, en fin. ¿Se parece o no a la actualidad a algún organismo que también tiene que ver con el trabajo? ¿A las AFP? ¿A las AFP? A las CAFA, sí. Yo aquí a Takahiro 931 también concuerdo contigo. O sea, sí las ISAPRES, pero yo creo que más las cajas de compensación. Porque la otra vez leí, porque yo decía, ¿qué es una caja de compensación? Y tiene como muchas cosas parecidas. Es como estos beneficios. Bueno, ya te dan una casa de veraneo, pero te ayudan a finalmente, por ejemplo, pedir un crédito. O te ayudan en la educación. En fin. Así que contigo concuerdo. Yo como que las hacía como el link con las cajas de compensación. Después de esto vinieron las mancomunales, que eran centros sociales culturales asumiendo los objetivos de las mutuales anteriores. Sí, pues te hacen descuento y tienen convenios, ¿sí? Que tienen que ver con los objetivos de las mutuales, las mancomunales, pero además se arrojaron a defender al trabajador, a defenderlo de sus patrones y a manejar y a cubrir o a mirar, a fiscalizar en realidad cómo estaban las condiciones laborales de ellos. Así que las mancomunales vinieron a aportar un poco más allá de que eran los mutuales de socorro, que solo aportaban, por ejemplo, educación, salud, medicamentos, en fin. Ya vinieron acá a aportar un poco más, que ya es el proteger al trabajador, no solamente darle beneficios. Y las sociedades de resistencia en 1931, gracias Mecho, muy bien. Y la sociedad de resistencia, que fue inspiración anarquista, que deben declarar los enemigos del Estado, la Iglesia Católica, los protestantes. No, eso no es. Ah, sí. Y aparte de eso, hay una sociedad de resistencia, claro, sí, está bien, que eran con inspiración anarquista y estamos hablando de esta parte donde vienen a defender al trabajador, que declaran enemigos al Estado, a la Iglesia Católica, a los patrones, al capital, promovían los actos de rebeldía en contra del orden establecido. Hey, pero esta sociedad de resistencia finalmente salen, y al igual que como los mancomunados, esto era más radical y salen en defensa finalmente del trabajador. También, pero aún así, pero más radicales. Ellos están en contra como de todo.
Y finalmente le puse ahí como tip que estas fueron las bases de los primeros sindicatos. Después de esto, de lo que acabo de decir, estos organismos obreros que vienen a cuidar finalmente y a establecer una relación con los dueños de las empresas, se van a formar dos partidos, el Partido Obrero Socialista, el POS, y la Federación Obrera de Chile, FOCH. El Partido Obrero Socialista era una organización que toma conciencia de este sector, y su actuar era la protesta. Bueno, y aquí creo que sí, aquí está. Ellos recorrieron y ellos tuvieron esta larga huelga de los obreros salitreros que finalmente culminó en lo que era la matanza de la Escuela de Santa María, y que uno de ustedes me dijo que había leído Santa María de las Flores Negras. Bueno, este libro está basado justamente en este recorrido que hacen y finalmente que termina en esta lamentable matanza en el colegio. Y concuerdo con lo que sale ahí, fue uno de los conflictos emblemáticos de la época. ¿Qué clase es esta? ¿Qué clase es de historia? Estamos terminando de ver lo que es la cuestión social para después ver lo que es siglo XX. Y finalmente la Federación Obrera, que podemos destacar otro partido. Sus orígenes fue una mutual, pero luego ingresaron obreros afiliados a las mancomunales, quienes traían la conciencia social clara y con ella el deseo de defender sus derechos. Perdón, acaban de un link, ¿qué es? Eso es muy bien. Es un link donde sale la historia de Santa María. Sí, véanlo, estoy de acuerdo, vean eso. Debe ser muy interesante, lo voy a copiar después también para verlo yo. Y finalmente, ¿cuáles fueron las respuestas de esta cuestión social, de este problema que se estaba dando en el ámbito social, a través de todo este boom de la población, de todo este movimiento, de que no había finalmente un cuidado con el proletariado, de que estamos viviendo de forma muy paupérrima? Entonces empiezan a formarse partidos, por supuesto los grupos radicales liderados por Valentín Letelier, y que se preocupan y deciden dar un grito finalmente y pedirle al Estado, no a los mismos trabajadores, no a los mutuales de esta de socorro como de beneficios, sino que al Estado que se haga cargo finalmente de lo que estaba pasando y de estos conflictos. ¿Qué pasa con la Iglesia en este contexto? Porque la Iglesia tiene que estar finalmente metida en este contexto. La Iglesia se va a dar una vuelta y va a promulgar el señor Papa León, ¿cómo se puede decir? ¿Décimo? Promulgó la encíclica Ritorum Novarum en 1891, que es una doctrina social de la Iglesia. O sea, en este momento la Iglesia se da vuelta y comienza a ver y a entender que su principio está en la justicia social. Se empieza a reconocer que hay que vivir en armonía, que hay clases sociales que están sufriendo, que hay que rechazar el enfrentamiento entre obreros y patrones, y que finalmente, claro, como el humanismo cristiano, como que finalmente hay que luchar por este crecimiento de justicia social. Así que la Iglesia se va a dar esta vuelta que estoy diciendo y va a pensar finalmente en esta justicia social, la doctrina social de la Iglesia.
Si la Iglesia se acaba de dar de esta vuelta y acaba diciendo que debe existir esta justicia social, ¿qué va a pasar finalmente con las personas ricas? ¿Cuál va a ser su pensamiento? Recuerden que ellos son muy católicos, muy devotos de la Iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar en este contexto de esta oligarquía finalmente que tiene mucha ostentación? Porque recuerden que, y si ustedes ven las historias de las salitreras, finalmente son esta clase social que va a ostentar, que va a tener mucha pomposidad, en fin. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a tener esta mirada, la caridad, el significado, las condiciones apropiadas de dignidad humana, actitud debe ser laboriosa, respetuosa con sus patrones, pacífica a la hora de mandar lo justo, actitud del Estado, autoridad debería pretender, debería decir ahí. Conseguir un bien común, la equidad, en fin. Yo creo que ellos también se dan esta vuelta y también, al igual que la Iglesia, comienzan a pensar y a relacionar esta palabra de caridad. Solamente esta palabra de caridad, como dar caridad a los obreros. Asimismo, salen la Federación de Estudiantes de la Chile, la FED, y los circuitos artísticos literarios, que están representados también por una clase que también surgió dentro de lo que es el liberalismo finalmente, que son las clases de los grupos medios, que van a empezar también a hacer ruido en esta época y estuvieron representados finalmente por Baldomero Lillo, por Mario Latorre, Manuel Rojas, Santo González y Pablo Neruda. Empezó hace muy poco, no sé, ¿media hora llevamos? Sí, poquito, media hora. Ellos, esta federación y este circuito de literarios o intelectuales va a salir justamente de la clase media, son los que les nombré, y ellos también van a tener una gran participación en lo que es finalmente la reivindicación de lo que es el proletariado. Van a empezar a hacer, por ejemplo, Pablo Neruda hace poemas refiriéndose a los problemas que tiene el proletariado, quizás las injusticias que se están viendo. Baldomero Lillo también escribe historias y hace libros sobre esto. Los cuentos, sí. Y aquí finalmente llegamos a las mujeres de la clase media. Por su parte también aportaron al despertar cultural de su medio social. Fueron este sector, y aunque sea poquito, pero en 1907 en Chile ya habían 3 abogadas, 7 médicas, 10 farmacéuticas y miren la cantidad de profesoras, 3.980 profesoras. O sea, era harto. Muchas profesoras. Poquitas abogadas quizás, pero muchas profesoras. Dentro del último periodo, dentro de este periodo, vamos a ver que el desarrollo de la educación igual fue importante, y lo volvemos a reiterar, dentro de uno de los sectores que fue el sector de la clase media, que ellos aprovecharon esta expansión educacional, este sistema educacional que en números cuantitativos crece, o sea, en números creces, y finalmente recuerden que esta clase se caracteriza por estar incorporada por profesionales, así que obviamente esto les ayuda mucho a ellos, y más que esto también es un reflejo de lo que habíamos visto antes, de la gran cantidad de analfabetismo que va disminuyendo avanzado finalmente el periodo. ¿Gracias a qué? Gracias al desarrollo de un sistema educacional que se expande
y que llega a implementar, por ejemplo, la educación general básica. La educación formal tuvo un importante significado en el desarrollo de la racionalización y la secularización de la vida privada y pública. Recuerden que aquí ya la Iglesia no tiene nada que ver ni con lo privado ni con lo público, o sea, ya la Iglesia se separa. Y le ayuda a crear un sentimiento de pertenencia nacional. Finalmente, a finales del 19 y a comienzos del 20, una nueva generación de intelectuales, fruto de esta educación pública, proviene principalmente de los sectores privados, de los sectores medios. Y eso es lo que le acaba de decir. Y vamos a llegar... ¿Quién era el presidente de la época? Estamos terminando con Balmaceda y comenzando ya, también estamos cerca o dentro del parlamentarismo. Sí. Como todo eso, el periodo. Y vamos a seguir finalmente con lo que nos llama hoy, que es Chile del siglo XX, la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. Y yo les hablaba que esto era absolutamente larguísimo, porque vamos a partir desde 1925 al 52 y del 52 hasta 2000. Sí, Pedro Montt. Sí, Pedro Montt dice Mechón. Así que, no sé si quieren, si nos tomamos unos minutitos para ir a tomar agüita. Necesito tomar agüita. Hacemos un corte para que vayan a tomar agüita. Volvemos en 10 minutos. O 10, sí, en 10 minutos. Y volvemos finalmente con lo que sí nos tenemos que hacer esta clase, que era Chile en el siglo XX, que igual vamos a quedar cortos, ¿ya? Pero antes que se vayan, adivinen qué. Van a tener que hacer la pregunta desafío. Gracias a la U mayor. ¿10 minutos? ¿Mucho para tomar agüita? ¿10 minutos? Y la pregunta de desafío dice así. Perdón, los voy a marear, me van a odiar. La pregunta de desafío dice así. Y en realidad son 3. Son 3 preguntas de desafío. No puedo ponerlo, que lo odio. Yo y que las pongo al final. No debería ponerla al final porque si no pasa esto. Aquí está. Ahí están. ¿Las ven? Espero que las vean. Son 3 preguntas desafíos. A falta de 1 y de 2 son 3. Las agrando un poquito más para que las vean mejor. Sí, las voy a agrandar. Tranquilo, que las agrandaré. Las voy a agrandar para que las vean mejor. Se me va a perder una. A ver si esta la puedo correr un poquito. Esta de aquí. Vamos a tener que, parece que, eliminar una porque no nos va a alcanzar el espacio. No, vamos a tener que eliminar una. Así que vamos a tener que eliminar esta. Que se las voy a poner al final para que la veamos. Pero mientras van a tener que hacer estas 2 porque si no, no nos alcanza. ¡Ay! Uy, no se va donde tiene que irse. Yo creo que se vaya a esa y no se va.
Y ahí sí se ve. Sí, la voy a poner, sí, tranquilo, sí, las voy a hacer igual esa pregunta, no se preocupen, pero se las voy a dejar a otra. No terminamos. La 38 no se ve. Pero se las voy a leer, ¿ya? Se las voy a leer. La 39, la 36 dice: durante la segunda mitad del siglo XIX, uno de los temas más polémicos en la política chilena fue el proceso de secularización del Estado. En este contexto, el Partido Liberal fue un ferviente defensor del Estado laico, en abierta contradicción a los postulados del partido: A, comunista; B, socialista; C, conservador, demócrata o radical. Uy, está muy fácil. Le voy a leer la 38. La 38 se la voy a leer. La desigualdad de las condiciones y de la fortuna nace la desigualdad natural de los talentos, aptitudes y fuerzas. Y no está en la mano del hombre corregir esta desigualdad. Sabiamente lo ha dispuesto así la providencia, pues el día que se nivelen o que se nivelasen las condiciones y fortunas de los hombres, desaparecería la sociedad que se funda en la reciprocidad de servicio y que se presentan unos a otros. Esto es una cita de Mario Casanova, Pastoral del Arzobispado de Santiago de 1891. Los problemas sociales del fines del siglo XIX dieron un origen a la llamada cuestión social. Respecto a ella y en relación al texto adjunto, se puede afirmar que en esta época la Iglesia Católica A. defendió la idea de existencia de un orden divino en la sociedad, promovió la explotación capitalista de trabajadores, canalizó la ayuda social a través del Partido Demócrata, proporcionó el término de sociedad de clases, apoyó las ideas revolucionarias de la organización obrera y a partir de lo que dice el texto. Ya, vamos a tomar agüita y volvemos en las 10 a las 7. No sé, a las 7. Es que guardo 4 minutos. A las 7:25. ¿Sí? Si toman agüita, van al baño, toman tecito, en fin. Y reflexionan sobre la pregunta desafío. Así que nos vemos.
Ya. ¿Vieron el link que le mandé? Está en su chat. Ese link es sobre una guía nueva, que es de puntaje. Y espero que las descarguen, está súper buena, está muy completa y los va a ayudar harto, porque como es poco tiempo lo que tenemos como para poder ver toda la materia. Entonces esta guía está súper buena y es tiene mucho contenido. ¿Ya? Nos vamos entonces a la pregunta desafío. Nos vamos a la pregunta número 36. ¿Pasó algo? Sí, ahora recién volvió el chat. Algo pasó. Pero, ¿me escuchan o no? Chicos, ¿me escuchan? Hablen por el chat a ver si me escuchan. ¿Cómo no hay luz? ¿Pero me escuchan? Me escuchan pero no me ven. ¿Eso?
Chicos, respóndanme. Bueno, estoy viendo a Benítez, a Claudio y a Nicola Pagani. A ellos, o sea, lo estoy leyendo. Quiero saber si los demás sí. Me ven. Ah, no sé. Como que de repente se fueron. Pucha, no me había hecho la culpa a mí. Pero ahora sí ven o no. No, no se ha acabado. Estoy aquí. Necesito saber si me escuchan. Chicos, ¿no me escuchan? ¿Ahí? ¿Me ven? Pucha. No, no fui a tomar agüita. ¿Ahí sí? ¿Ahí me ven? ¿Pero me escuchan? No estoy con el piso. ¿Pero me escuchan? Aló, 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 aló. Ay, ¿por qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora sí? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí, por fin. Pucha, no sé qué pasó. ¿Ven? La tecnología me odia. Siempre a nosotros nos pasa. Ya. Ahora sí. Por fin. Sí. ¿Ven? Ahí introducí el computador y busqué cómo solucionarlo. Lo siento, siempre me pasa algo. Ya, vámonos a las preguntas mejor y dejemos este tiempo como que no pasó. Le vamos a decir al profe Nico que edite y corte. Lo que le estaba diciendo, que les mandé un link, que lo vieron o no, lo vieron el link que le mandé al chat. Si no lo vieron, por favor díganme para volver a mandarlo. Lo vuelvo a mandar entonces. Es un link, lo voy a volver a mandar, porque es un link que les va a interesar, porque es una nueva guía que se hizo. Ahí está. Es una nueva guía que justamente es todo lo que vamos a ver entre hoy día y el próximo viernes, o miércoles, no, el miércoles es frío. Entre hoy día y el próximo viernes, uy, no nos vamos a ver en harto. Descárguenla, está súper buena, hay conceptos, definen conceptos, sí, no,
Momento, si se meten a la página no la van a encontrar. Esto es una primicia. Es hermosa, sí, es muy linda, así que es una primicia. Bájenla, ustedes son los primeros y solo porque hoy día vinieron a la clase van a tener esta hermosa guía. Y además que viene con mucho contenido, viene súper explícito, muy bonito, así que está muy genial. Así que es un premio de consuelo porque se cayó la página de nuevo, así que ya. Es para que no me odien. No, pues no puedo darle todas, pues, de a poco. Así que, eso. Ya, vamos entonces con la pregunta 36. Yo creo que la 36 usted estaba súper fácil. O sea, ¿cuál es la alternativa de la 36? Es muy fácil. La C, la A me dice el DM, mi tito me dice la C, la Gisley me dice C Mechón, Defactor me dice C, y efectivamente, y yo creo que no pueden dudar, esa es la C. Sí, está bien, conservador. Y la 38... La 38 que estaban súper confundidos en esa, que los estaba leyendo, 38A me dice. La A. Velociraptor, ¿apareció el Velociraptor? El Claudio me dice A, silencio mariposas. Ah, esa pregunta me dice. Nacho Lel me dice, no sé realmente. La Cata me dice la C. Michelito me dice E. Bueno, les voy a contar que David Helio me dice A. Nicolás Pagano me dice E, pero no sé. Silencio mariposa lo omitiría en la prueba, aunque pienso que es la C. La alternativa correcta de esa pregunta es la A. Es la letra A. Y dentro de la ficha de referencia que se da cuando ustedes les entregan la solución de las preguntas, al menos en esta sale y fue contestado por un 40.3 de estudiantes, porque la pregunta resultó de mediana dificultad. Ellos lo clasifican esta pregunta como de mediana dificultad porque fue contestado por un 40.3% de estudiantes como bien. Sí, es la A. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? ¿Por qué? Por la existencia de un orden divino, porque cuando en este texto dice la desigualdad de las condiciones y la fortuna nace de la desigualdad natural de talentos, aptitudes y fuerzas. No está en la mano del hombre corregir esta desigualdad. Sabiamente lo que ha dispuesto la providencia, y ahí estamos hablando de que finalmente viene desde la palabra de Dios, pues Él da que se nivelasen las condiciones y fortunas del hombre. Por el texto, dice la Sandindie, me dice, por el texto, sí. Finalmente habla de esta divina providencia, y la frase dice, y no está en la mano del hombre corregir la desigualdad. Si no está en la mano del hombre es porque finalmente viene desde otro lado. Es una desigualdad natural, dice. Silencio de la mariposa dice, aún la pienso. Ah, la otra ya. Se las voy a pegar aquí, a ver si se las puedo pegar. ¿Verdad que teníamos otra? No la puedo pegar. No se las puedo pegar, pero la voy a tratar de meter en el Power, ¿ya? Así que no se preocupen, que si la voy a tratar de que se pegue de nuevo. Que se está actualizando el Power, de hecho. Ya.
Una introducción al el periodo de 1925 y 1952. ¿No puedo retroceder? Control Z, Control Z, Control Z. No puedo. No, porque lo eliminé. Como les copié el link, me quedó el link copiado. Así que no se preocupen si se las voy a poner igual. Te leí. Qué loco, debe ya. Le voy a decir, se promulga la Constitución en 1925 que restituye el poder al presidente y se aprueba una importante legislación social. En el lindo Power que les envié, y espero que lo tengan abierto, así en una pestaña, en una pestañita, van a dar cuenta que está justamente esta Constitución. Así que ustedes, está el resumen y sale muy especificado, pero finalmente es eso. Se vuelve a retribuir el poder al presidente, se aprueba una importante legislación social. Sin embargo, esta legislación no va a ser puesta en marcha hasta 1932. Recuerden que dentro de este periodo va a haber una crisis muy grande por la intervención de los militares, y aquí vamos a ver lo que se llama el sonido del sable, ¿cómo se llamaba? Y después de eso vamos y esto es una introducción, vamos a estar en el ámbito de lo que es económico, este orden económico. Vamos a sacar la pregunta de desafío. Ruido de sable, muy bien. Y estoy de hecho revisando la guía que yo les mandé para que ustedes vean después de que terminemos acá, después de hacer por supuesto el ensayo que ya está listo, se coloquen a ver la guía que está muy chévere, como leí por ahí que puso uno de ustedes. Ajá, sí, y está ahí. Está finalmente en el orden económico, entonces vamos a ver que la política monetaria y crediticia, y finalmente se regula este comercio exterior. Se logra finalmente producir un país una cantidad de bienes que antes eran importados, se producen aquí ahora. Toda la economía del país experimenta en este breve periodo una notable expansión, así que vamos a ver que finalmente la economía se está regulando, hay un orden, pero recordemos que hay una crisis dentro de este periodo 25 y 52. ¿Cuál será? En el campo social se beneficia la clase media, y esto viene desde lo que es lo que vimos en la cuestión social. Ahora se viene beneficiando la clase media y el proletariado con mejores remuneraciones. Recordemos que gracias a esta solución de la cuestión social y esta aparición finalmente de los sindicatos y la regularización finalmente de todo lo que es el proletariado, van a haber mejoras en este ambiente. También se va a llevar a cabo lo que son los programas de salud, vivienda y educación, cosas que faltaron en la cuestión social, hoy en este periodo se están regulando. Y como dice ahí, finalmente el movimiento gremial sindical se consolida. Sí, Claudio, de esa crisis estoy hablando, de la del 29, muy bien. Exactamente, y cae justo en este periodo. Recuerden que nosotros tenemos finalmente esta economía muy dependiente de otros países y por ende, por la caída de esta bolsa de Nueva York, nosotros también sufrimos, la dependencia. Nosotros también sufrimos lo que es esta crisis. Recuerden que también se le llamó el jueves negro. Así que también debemos considerarla dentro de este nuevo orden de la economía. Y gracias a eso, y nos estamos adelantando igual, pero gracias a eso también se desarrolló otros mecanismos económicos como para paliar finalmente lo que había provocado la crisis. En el campo social
sigamos, estamos diciendo esto de que, que la clase media va a ser una de las beneficiadas, con el proletariado también. Esto del movimiento gremial sindical se consolida. Y la difusión de la educación básica, media, creación de nuevas universidades, celebra la cultura y la preparación del conjunto de la población. Proteccionismo, sí. El ICI, muy bien. Después de esto se desarrollan todos estos mecanismos de defensa, porque justamente nos vemos perjudicados por algo, por este jueves negro. Y estábamos hablando finalmente de lo que era, y por favor tengan abierta su linda guía que les mandé, y estamos hablando de esta Constitución de 1985, donde el Poder Ejecutivo, donde se fortalece el rol del Estado, se eliminan las leyes periódicas, el presidente dura 6 años y se prohíbe su reelección. Recuerden que antes no era así y era como una reelección automática, pero no eran 6, eran 5 por los decenios. Se decreta la separación finalmente de la Iglesia y del Estado, libertad de culto, y se establece la votación directa para las elecciones del presidente. Para garantizar la independencia ejecutiva y legislativa se estableció una incompatibilidad de cargo del senador, el ministro, intendente, gobernador y magistratura judicial. ¿Se acuerdan que antes existía lo que era la compatibilidad de puestos? Antes se podía ser senador y ministro, intendente y gobernador. Ahora ya no, se estipula finalmente, y finalmente después de todas las reformas que habíamos visto se estipula que no, que ya no sigue eso. Y vamos a ver finalmente, y van a empezar a llegar a Chile corrientes ideológicas muy fuertes, por ejemplo el comunismo, y como reacción a los regímenes totalitarios, como un partido único, partidarios de economías planificadas. Yo le estoy leyendo la definición de lo que son los regímenes totalitarios, como contradicción al comunismo. Un partido único, partido de economías planificadas, la exageración de lo nacional, la diferenciada del comunismo, así como los proyectos de dominación mundial. Esta ideología también se expresaba en nuestro país. Se expresaba en nuestro país con el nombre de, si yo les digo dominación mundial, exacerbación de lo nacional. ¿A qué me estoy refiriendo? No es lo mismo que un gobierno. El régimen es diferente porque hay un solo partido y una economía planificada porque el gobierno lo tiene, pero es un único partido que manda. Pues se llama régimen totalitario. Pero lo estoy hablando de uno en especial que exacerba lo nacional. Sí. Pero no se llama así, pues ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este régimen totalitarista? Nacionalista, acuérdense. Sí, pues, nacionalismo, fascismo, nazismo, claro. Estas corrientes comienzan a llegar a nuestro país y finalmente se insertan también en nuestro país. Así que, y esto viene como que, y más adelante lo vamos a ver, están avanzando los comunistas, vamos a atacarlo con esto. Están avanzando los fascistas, ataquémoslo con su contrario. Marxismo. Y a raíz de esto entonces se crean nuevos partidos, como el Partido Comunista, el Partido Socialista en Chile, y el Nacional Socialista o Partido Nazi. ¿El populismo no llega a Chile, profe? ¿Con qué te refieres a populismo, Nico Pagali? Ahí me desarrollas un poquito más. El comunista finalmente llega a Chile, fundado por Emilio Recabarren como Partido Obrero Socialista, y después se va a llamar Partido Comunista. Su objetivo era luchar contra el capitalismo considerado... Justo, se contestó solo. Sí, es que lo que pasa es que el Partido Comunista se llama primero Partido Obrero Socialista. Claro. Y después,
Con el tiempo se va a llamar Partido Comunista y van a poner como objetivo la lucha contra el capitalismo, considerándose los únicos y legítimos representantes de los proletariados. O sea, el comunismo, Partido Comunista o Partido Obrero Socialista va a ser el único representante de los proletariados. En el 30 pasó a ser un partido contrario al sistema político, a formas de parte del gobierno como miembro del Frente Popular. De esta manera se combatía el fascismo. Por eso que lo digo que los partidos son como, se está expandiendo el fascismo, entonces procuremos crear partidos comunistas o partidos socialistas o radicales. Y armemos el Frente Popular. Y más adelante lo voy a explicar lo que es el Frente Popular, que finalmente es la reacción a fascismos. El Partido Socialista de Chile, fundado en 1933 por el señor Marmaduke Grove, y se trata de un partido obrero abierto a la clase media, contrario al capitalismo también y promotor de la nacionalización de las riquezas básicas y la estatización de la gran propiedad. Finalmente, tenemos al nacionalsocialista o partido nazi, que llega esta ideología y se funda en 1932, después del Partido Socialista, por el señor Jorge González von Marens. Qué raro su nombre. Se trata de un partido anticomunista, anticapitalista y partidario de un Estado corporativo en el cual las corporaciones o gremios sustituyen a los partidos políticos. Finalmente, y es como la descripción que yo les decía más arriba, que son estos regímenes totalitarios que buscan tener una sola representación, un solo partido. Lo mataron. Estoy leyendo la letra. Bueno, hay varias versiones de muchas muertes. De hecho, hay muchas versiones de muchas muertes. Finalmente tenemos el Partido Demócrata Cristiano. Y esto va a ser, van a estar creados por los jóvenes conservadores y de orientación cristiana. Decidieron que en 1937 separarse de las filas del Partido Conservador, acusándose en acusándolo de ser indiferentes ante la pobreza y desigualdades generadas por el capitalismo. Llamaron a su movimiento Falange Nacional. Esa es la famosa Falange Nacional. Este partido que se separa de los conservadores. ¿Por qué? Porque ven que finalmente no están cumpliendo con mirar finalmente la que son las desigualdades del capitalismo y con la pobreza. Se separan y crean la Falange Nacional. Después de esto va a ser el Partido Conservador Nacional Cristiano, que daría vida finalmente a la democracia cristiana. O sea, es un gran camino. Primero fueron jóvenes conservadores, crean el Partido Conservador, crean después la Falange, crean después el Conservador Social Cristiano y finalmente la democracia cristiana. Claro. Sí, se fue separando por lo mismo. Y de hecho, bueno, esto sucede porque finalmente por las distintas visiones que tiene cada uno de enfrentar el contexto que está pasando. O sea, se van separando. Sí, pues sí llegó acá. Pero es un fenómeno. Estamos hablando el Nico Pagani me dice el populismo. El populismo es a lo que Hugo Chávez como consigue el poder, o como consigue finalmente establecerse en el poder, o validarse, ¿o no? Sí llegó. Las presidencias de Emiliano Figueroa Larraín y Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, fue primero el señor Emiliano Figueroa, quien sale en el 25 y dura hasta el 27, y del 27 al 31 sigue Carlos Ibáñez del Campo.
El segundo de Ibáñez se considera el corte populista, sí. Pero es que es un fenómeno que en realidad se da, no sé si están de acuerdo, pero es un fenómeno que se da hasta hoy en día. Así que sí llegó, obviamente que sí. Luego de las renuncias de Alexandria a finales de 1925 se llamó a las elecciones presidenciales, se efectuaron por primera vez de forma directa y ojo que esto lo dijimos, que ahora se están dando de forma directa en las elecciones. Se elige al señor Emiliano Figueroa, pero él renuncia y se le llama a Carlos Ibáñez, que al final toma el gobierno. Perdón, Mechón me dice, en los años 60 llegó a la América Latina. Juan Domingo Perón, sí, muy bien. Segundo gobierno de Alexandria, entonces, del 32 al 38, y resulta que Alexandria tiene que gobernar bajo una fuerte inestabilidad que se sentía en el país. Por lo mismo que estábamos hablando de, primero, inestabilidad económica, ustedes me lo acaban de decir que en el 29 vino esta crisis, y finalmente porque habían descontentos dentro de este contexto. La acción principal del gobierno fueron tres: depurar las Fuerzas Armadas, y aquí está el ruido de sable que estábamos hablando, que eran estas demandas que estaba exigiendo finalmente la Armada. Y él dice depurar las Fuerzas Armadas con elementos ibañistas y grovistas, saneamiento de la economía nacional y mantener el orden público. Las obras, se aprobó la ley del sueldo mínimo y la ley de la medicina preventiva, el voto municipal de la mujer, vamos, poco, pero se está haciendo algo por la mujer, que al menos está el voto de ella, aunque sea en las municipales. Y fin del patrón del oro, y el Banco Central tuvo como exclusividad la emisión finalmente del papel moneda. Recuerden que, no, esos son los decenios. Recuerden que los decenios son los que duran, ¿cuántos años? 10. Y eso es dentro de qué periodo. Ahora estamos hablando de otro periodo, pero no de los decenios. Quiero ver qué nos queda. Y finalmente, y para combatir ¿qué es el patrón oro? Recuerden, eso sí. Recuerden que finalmente el dinero no tiene valor, o sea, el billete de 1.000 pesos no tiene valor. Su patrón está a cargo del oro, o sea, finalmente la plata vale lo que vale, ¿cómo decirlo? Lo que tiene valor es el oro, y esto se transfiere al papel moneda. Finalmente el papel moneda no tiene este valor en sí. O sea, ese papel es un papel que dice 1.000 pesos, pero detrás de esos 1.000 pesos está, no sé, los gramitos de oro, que equivalen a 1.000 pesos. Finalmente, ese es el padrón. Pero si es un papel sin... O sea, nosotros le estamos dando el valor, pero el valor real, lo que sí vale es el patrón oro. Se mide en oro. Eso. Pero ya ahora no hay, por ejemplo, antes yo tenía 10.000 pesos y en el banco estaba su equivalencia. Ya no existe eso. Y como les digo, la creación finalmente de los frentes populares en Chile y los gobiernos radicales vienen a responder a lo que estábamos hablando, que era de estas fuerzas fascistas que se están propagando, y se crea finalmente el Frente Popular en Chile en 1936. Silencio de las mariposas. Cuando chica creía que si hacía más plata se acabaría la pobreza, y cuando supe eso me morí. En abril de 1936 nació el Frente Popular, como les estaba diciendo,
que se asume como la Confederación del Trabajo de Chile. El sentido de esta era confrontar bajo el electorado, o sea, bajo algo que, bajo las elecciones, no así confrontar entre que no sé, de un choque más radical. No, en Chile se creó el Partido Radical para eso, para confrontar finalmente los partidos fascistas, pero ¿a través de qué? De las elecciones, a través del voto electoral. No una confrontación como una guerra civil, sino que finalmente viene a ser como una confrontación o la elección finalmente de los que participaban en los partidos, por ejemplo, radicales. No sé, bueno, en uno de los textos que leí, por ejemplo, que era de Cuba, decía que finalmente el comunismo, podían haber dos formas de acceder a un comunismo. A través de la vía armada y a través de la vía del voto. Por eso esta situación, y lo vamos a ver después con la llegada de Allende, vamos a ver que no es a través, claro, de la vía armada, sino que a través del voto. Y vamos a ver el primer gobierno, que yo creo que ustedes lo deben conocer mucho, que es Pedro Aguirre Cerda. Perdón, estoy leyendo. Perdón, estoy leyendo. Don Tito le decían a Pedro Aguirre Cerda, perdón. Y acá me dice, profe, antes de la llegada de Pedro Aguirre Cerda hubo una matanza en la U de Chile. ¿Cómo fue eso? Me pillaste. Date, lo voy a averiguar. Y lo conversamos en la próxima clase porque vamos a terminar con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Así que lo voy a anotar, lo estoy anotando ahora para que lo veamos la próxima clase. Pero me parece, sí, y yo también sé que es eso, pero es porque finalmente me parece por el apoyo. Sí, justamente. Lo voy a buscar exactamente así para contárselo de bien, así. Pero sí, yo también sé que son de los jóvenes nazis. Se creó la Corfo dentro del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se creó la Corfo, se creó una política centrada en el Estado, se fomentó el desarrollo de la educación técnica y de hecho ahí su lema, gobernar es educar, industrial y minera, creó más de 1000 escuelas, más de 3000 plazas de maestro, presentó al Congreso proyecto de ley que creaba el Gremio Nacional de Literatura y se construyeron más de 5000 casas para empleados y obreros. Vamos a quedar en Pedro Aguirre Cerda como el primer gobierno radical, pero antes no se pueden ir, antes que yo les lea un WhatsApp que me acaba de llegar, si no me van a retar. Así que les voy a leer el WhatsApp antes que se vayan. Y el WhatsApp dice así: Miss, dígale a sus estudiantes lo siguiente. Si tu decisión del futuro es pedagogía, conoce cómo se deberá preparar y adaptar un profesor para educar en el siglo XXI. El propósito del martes 29 de octubre a las 15 horas en el auditorio del campus, el claustro de Universidad Mayor. Inscríbete en umayor.cl. Va a estar bueno. Vayan para conocer la carrera pedagogía. Así que gracias a U Mayor por darnos este espacio. Quedo pendiente con la pregunta que me hizo perdón. Ahí está. Ay, se me perdió. Lo voy a buscar en el chat. Acá Date. Quedo pendiente con tu pregunta. La voy a ver. ¿Ya? Así que, porque no quiero quedar pendiente, yo sé que es eso, pero lo vamos a ver. Ya. Nos despedimos. Hasta la próxima clase. Ya no nos vamos a ver de aquí al próximo miércoles. Y ahí vamos a terminar finalmente con lo que es todo este gran periodo que es del siglo XX. Vamos a llegar hasta Michelle Bachelet. Y no se olviden de mirar la guía
Gracias por estar atentos, perdón porque se cortó la señal. Hagan el ensayo. Recuerden que en la próxima clase también vamos a ver institucionalidad política. Y terminaríamos con lo que es raíces y comenzaríamos un nuevo eje temático que es el legado histórico de Occidente. Eso para la próxima clase. Institucionalidad política la próxima clase. Y terminamos con este contenido. Los quiero mucho. No hay clase. Recuerden que la próxima semana no hay clase porque es feriado. Así que los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Sigamos con lo que es los radicales. Un beso.